Cielos por un pecador, mi Salvador, el precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti, la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio nuevos caminos, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte
razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Oh, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Rey. Amén. Muy buenos días a todos los que nos siguen acompañando a nuestro tiempo de Vida, Palabra y Fe. Con nuestro canal de YouTube, Ministerio Vida, Palabra y Fe, queremos seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir reflexionando sobre el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Ya aprendimos y reflexionamos sobre la iglesia de Éfeso, sobre la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a empezar a reflexionar y a aprender sobre el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo y cómo ese mensaje nos habla a nosotros hoy, cómo le habla a usted, cómo me habla a mí hoy en nuestros días. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces vamos a mirar hoy cómo nosotros podemos ir en contra del mundo, contra el mundo. ¿Por qué contra el mundo? Porque esta iglesia en particular, de las cosas que el Señor Jesucristo le dice que tiene en contra de ella, es que precisamente permitió que el mundo entrara dentro de la iglesia. Y eso es lo que desafortunadamente hoy muchas iglesias, muchos cristianos han hecho, que el mundo ha entrado a sus vidas, el mundo ha entrado a la iglesia, el mundo ha entrado a las congregaciones. Entonces miremos de manera particular, vamos a comenzar a hablar cómo Jesucristo se presenta a esta iglesia. Le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? Y vamos a mirar en Hebreos 4:12 lo que nos enseña la palabra, y recordemos lo que dice este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espada de 2 filos. Jesús se presenta como aquel que tiene la palabra de Dios en sus manos. Él es la palabra, Él es el camino, de la verdad y la vida. Él es el verbo hecho carne. Entonces, el Señor Jesús dice: el que tiene la espada de 2 filos, el que tiene la palabra de Dios, te dice esto, iglesia. Entonces, recordemos que Jesús siempre va a exaltar primero a la iglesia, a dar ese reconocimiento por lo bueno que la iglesia está haciendo, para luego entonces decirle: pero tengo en contra esto, aquello y lo otro. Recordemos que sobre la iglesia de Esmirna no había ese reclamo, pero sobre la iglesia de Éfeso sí, y sobre la iglesia de Pérgamo hay un gran reclamo, y es precisamente eso: permitieron que el mundo entrara
en su iglesia, entrara dentro de la doctrina cristiana. La palabra de Dios es la respuesta a las necesidades del hombre y el pecado del hombre necesita ser quitado, y solo cuando el hombre escucha el mensaje, escucha la palabra de Dios y es confrontado, puede llegar a ese arrepentimiento genuino. Por eso el Señor le está diciendo a esta iglesia: el que tiene la espada de dos filos, el que tiene la palabra, es el que les está hablando. Miremos entonces cómo Jesús empieza a decirle algo a esta iglesia y le dice que esta iglesia es la que está donde el trono de Satanás está. Vamos a hablar un poco sobre Pérgamo. El tiempo no nos da, pero vamos a hablar un poquito sobre ese difícil contexto en el cual se desenvolvía esta iglesia donde estaba plantada. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está? ¿Dónde se estableció esa iglesia? Donde está el trono de Satanás. Entonces la iglesia de Pérgamo está en una ciudad que es Pérgamo precisamente, que fue la capital del Asia Menor de ese entonces, más o menos unos 300 años. Era una ciudad intelectual, era una ciudad como llamaríamos hoy cosmopolita, una ciudad que tenía mucho intelecto, tenía una gran biblioteca, también era un gran centro religioso, y eso es una de las cosas que más afectó a la iglesia de Pérgamo, sus ritos paganos. Tenían muchos templos, estaba el templo a Zeus, estaba el templo a Atenea, estaba el templo a Augusto César, estaba el templo de Adrián, estaba el templo de Dionisio, estaba el templo de Esculapio, que era el dios de la curación. Allá hacían muchos ritos y cosas que realmente eran satánicas. Haga de cuenta usted hoy cómo hablar de Gregorio Hernández, de todos esos baños, rezos, riegos que hace mucha gente hoy. Eso viene desde allá, eso viene de atrás. Y todos estos ritos, todo este paganismo, toda esta idolatría, todos estos templos, todas estas costumbres, todo esto era el contexto en el cual estaba la iglesia. Por lo tanto, no era un ambiente fácil, no era un ambiente agradable. Ellos tenían que luchar contra eso, y los cristianos que se convertían, muchos salían de todas esas creencias. A pesar de este difícil contexto, Jesús elogia a la iglesia y le dice: pero a pesar de que estás allí metida dentro de esa ciudad que es el trono de Satanás, tengo algo bueno que decirte, iglesia. Y dice el Señor: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nuevamente viene y le dice el Señor: donde mora Satanás. Es una ciudad realmente llena de maldad, de pecado, de idolatría y de paganismo. Y aún así la iglesia que está allí, la iglesia que permaneció, retuvo el nombre del Señor. Es decir, es una iglesia que hizo defensa de la deidad de Cristo. Para ese entonces ya se estaban levantando creencias, o más bien como doctrinas, voces de que Cristo no era Dios. Entonces allí un grupo de creyentes se levanta firme a defender su fe, a permanecer en su fe, a no negar la fe en Cristo y a defender el nombre del Señor, es decir, a reconocer su deidad. Se menciona de un mártir desconocido, Antipas. Antipas no habla más la Biblia sino solo en ese episodio, pero dice la historia que él murió de una manera terrible. Dice que él no estaba a favor de nada de lo que estaba ya pasando en la iglesia, porque él ya estaba en contra de que la iglesia estaba permitiendo que todo este paganismo entrara dentro de ella, y tampoco adoraba al César. Entonces hubo un día pues que estaba la gente adorando a César en uno de sus templos, y le dijeron a Antipas que adorara y que dijera que César era su Dios, para lo cual Antipas se negó fervientemente y proclamó lo contrario, proclamó que Jesucristo era su Señor. Por esa convicción en Cristo, por no haber negado su fe, por haber retenido el nombre del Señor, fue martirizado, lo metieron en un toro de bronce. Ese toro de bronce lo pusieron al fuego y allí lo quemaron hasta que murió. O sea, él murió en un martirio, como lo hicieron muchos de los cristianos de ese entonces y que hoy también son asesinados por causa de Jesucristo, de la fe en Cristo, por no negar su fe. Entonces, todo este es el contexto en el cual esta iglesia se está desenvolviendo, pero el Señor le está diciendo: retienes mi nombre y no has negado mi fe.
Eso es lo bueno y ese es el mensaje para nosotros hoy, amados. Retengamos el nombre del Señor, defendamos el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombres. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador. Retengamos el nombre del Señor Jesucristo y defendámoslo, defendamos nuestra fe. Es triste ver cómo muchos participan en conversaciones, en chistes, en bromas que atentan contra el nombre de Jesús, cómo muchos toman el nombre del Señor en vano, como dicen los mandamientos. No debemos tomar el nombre del Señor en vano y mucha gente lo toma de una manera tan ligera. No permitamos que eso pase. Enseñémosle a nuestros hijos a permanecer en la fe, a no negar la fe y a retener el nombre del Señor. ¿Está usted hoy con el mundo o contra el mundo que está entrando aún en la iglesia? Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un contexto difícil, en un tiempo en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, en donde se han levantado iglesias que han totalmente tergiversado la palabra de Dios. Hay iglesias exclusivas para homosexuales y predican lesbianas y homosexuales. Hay iglesias que en la mañana tienen un culto para la gente que tiene matrimonios heterosexuales y luego en la tarde tienen un culto para la iglesia homosexual. Eso se está viendo en Europa en especial. Hay iglesias que han permitido que muchas de las costumbres del mundo entren en la iglesia. Hay iglesias que han permitido que para atraer a los jóvenes entonces hay que entenderlos y permiten aún que música cristiana que no exalta al Señor se cante en los púlpitos con unos mensajes que no tienen absolutamente nada de adoración al Señor. Entonces todo ese mundo, todo eso que hoy vemos, la ideología de género, los géneros musicales, no estoy siendo legalista ni fanática, pero sí tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe en Cristo y no permitir que el mundo entre a la iglesia. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Que el mundo no entre a nuestras vidas, ni las costumbres del mundo, ni las comodidades, ni el materialismo, el consumismo, las ideologías. Todo esto está haciendo daño a la iglesia y la iglesia lo está permitiendo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos ayude a retener el nombre de Jesús, a no negar nuestra fe y dentro de 8 días vamos a ver qué es lo que estaba haciendo esta iglesia mal. Bueno, iglesia, vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra que hoy habla a nuestra vida. Y te pedimos por favor, Señor, que nos ayudes a permanecer en nuestra fe en Cristo y a siempre, siempre tener tu nombre en alto, defender tu deidad, defender el nombre de Cristo, defender nuestros principios, nuestros valores cristianos. Ayúdanos, Señor, para que no permitamos que las costumbres, las ideologías, todo lo que hoy el mundo quiere ver como bueno, entre a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestra iglesia y que nosotros seamos, Señor, esos defensores totales, Señor, de nuestra fe en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a no participar de las cosas del mundo ni permitir que todas estas costumbres entren a nuestros hogares, a nuestras vidas y a nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Gracias por escucharnos nuevamente. Muchas bendiciones para todos.